Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Las tensiones del Estado Nacional. Soy Duván Castillo y hoy me acompaña un equipo de expertos para analizar un tema que nos afecta a todos, las transformaciones del Estado colombiano. Pero, antes de profundizar en ello, primero demos un pequeño espacio para las presentaciones. Hola, buenas a todos. Soy Evelio Solano. Analizaremos cómo las reformas técnicas impactan la salud y la educación en nuestro día a día. Soy Barlan Duque. Voy a ser muy puntual. Me interesa mucho discutir el punto del cómo el ciudadano ha pasado a ser visto bajo una lógica de mercado. Soy Giovanni Montoya. Aportaré sobre los principios de la burocracia y su evolución en nuestra historia. Cordial saludo a todos mis compañeros, me presento, soy Víctor Rodríguez y en este episodio me corresponde analizar las críticas más profundas al modelo de la gestión pública. Y cuando digo profundas me refiero a algo que va más allá de señalar las ineficiencias administrativas. Hablamos de una reconfiguración, una transformación estructural del Estado mismo. Muchas gracias. Excelente. El día de hoy abordaremos la tensión entre leyes antiguas y reformas que nos exigen funcionar como una empresa de Silicon Valley. Señor Duque, ¿cómo iniciamos este análisis? Sí, compadre Juan. Iniciamos este análisis según los autores como Pardo Calderón. El Estado moderno está atrapado. Se le exige ser eficiente en un orden mundial liberal, pero esa eficiencia a veces olvida el bienestar de la gente. Estoy muy de acuerdo con lo que menciona, pero hablemos un poco de lo que viene siendo la base de todo esto, la burocracia. Señor Giovanni, ¿por qué este concepto suele tener tanta mala fama en Colombia? Es curioso, porque para Max Weber, la burocracia debía ser el modelo más racional y justo, basado en el mérito y las reglas claras para evitar el favoritismo. En Colombia, la Constitución de 1991 intentó con esto la carrera administrativa y los principios de moralidad y transparencia. Como lo menciona mi compañero Giovanni, la realidad es otra. En nuestro país, ese modelo se mezcló con factores como el clientelismo, que ha permeado al Estado por muchos años y que se ha acrecentado desde nuestra Constitución de 1991. Como señala Noguera Fernández, citando a Gramsci, la burocracia termina siendo un espacio de dominación y poder, donde la ejecución se queda en una inoperancia pública, digámoslo así, que mantiene estructuras políticas en lugar de servir al ciudadano. Lo que llamamos un híbrido institucional. Tenemos las reglas de una burocracia moderna, pero las prácticas siguen siendo de favores personales. Y claro, para arreglar esa lentitud, en los años 90 llegó la nueva gestión pública. Pasamos de los sellos a la gerencia pública. Señor Montoya, ¿qué buscaba este cambio? El modelo nació en países como Reino Unido y Estados Unidos, bajo la premisa de que el Estado es ineficiente por naturaleza y debe introducir lógicas de mercado, como la privatización, la descentralización y los resultados medibles. Esto. En Colombia entró la apertura económica de César Gaviria y ahí empezó pues como las exigencias del Banco Mundial. Se privatizaron empresas y se crearon esquemas de concesión para la infraestructura y servicios sociales. El problema, como lo advierten los autores Pardo y Calderón, es que importamos este modelo sin considerar nuestra
propia diversidad sociopolítica y cultural. En ese sentido, los autores señalan pues, que este proceso estuvo atravesado por contradicciones del orden mundial liberal. ¿Quiere decir esto? Que se le exigió, por ejemplo, a los estados del sur, en este caso Suramérica, adoptar reformas que ni siquiera allá en Norteamérica las habían implementado completamente. Y, como lo mencionaba al principio, si siquiera considerar las condiciones históricas institucionales de cada país, en este caso en Colombia. Y pues ahí comienza el problema, ¿cierto? ¿Cómo importar un modelo sin adaptarlo? Y ahí se ven las consecuencias de este modelo que hemos adoptado. Es justo aquí donde llegamos al punto más crítico del debate. ¿Qué pasa con nosotros cuando lo público funciona como una empresa? Bajo la lógica de la NGP, el sujeto político con derechos desaparece y nos convertimos en clientes o beneficiarios. Si un servicio es rentable, se presta, si no, el derecho se desdibuja. Monedero critica que esto es parte de una hegemonía neoliberal que rediseña al Estado para que sea funcional al mercado y no al bien común. Se debilita nuestra capacidad de protesta colectiva porque ahora solo somos usuarios individuales quejándonos por un servicio pagado. Lograr la corrupción y la tercerización de las alianzas público-privadas en Colombia. Pues en muchos casos los mecanismos para transferir los recursos públicos siempre han sido como a manos privadas sin controles suficientes, como vemos en los escándalos, por ejemplo, de la salud e infraestructura. Para cerrar este espacio de podcast, quiero que nos quedemos con una idea clave a modo de conclusión. Y es que Colombia no tiene un problema de gestión, tiene un problema de Estado. Y esa distinción es muy importante. Porque cuando reducimos todo a indicadores y eficiencia operativa, estamos aceptando sin cuestionar el diagnóstico neoliberal. Como nos muestra el autor Monedero, el Estado no desapareció con el neoliberalismo, se transformó. Y en Colombia esa transformación fue particular. Adoptamos el lenguaje de la modernización, pero nunca desmontamos el clientelismo, la captura de los poderes políticos, ni la concentración del poder. El resultado es un Estado que en el papel cumple con los estándares internacionales, claro, pero en la práctica administrativa lo que administra es la desigualdad y lo que aumenta es la desigualdad en el territorio, en los territorios. La pregunta que nos deja este análisis profundo no es cómo hacer más eficiente el Estado colombiano, la pregunta es ¿eficiente para quién o para quiénes? Muchísimas gracias. Exactamente. Y para recoger un poco todo lo que hemos estado debatiendo hoy como equipo, es evidente que el mayor reto que enfrenta nuestro Estado social de derecho no es solo técnico, sino profundamente político. Estamos atrapados en una tensión estructural que por un lado tiene una maquinaria burocrática heredada y frenada por el clientelismo y por el otro un modelo de nueva gestión pública importado que promete eficiencia, pero mercantiliza la vida. El peligro más grande de estas alianzas público-privadas, y aquí recojo la advertencia de Monedero y Pardo Calderón, es esa metamorfosis silenciosa de transformar el ciudadano, que es un sujeto político con derechos constitucionales,
en un simple cliente o beneficiario. Colombia no necesita que el Leviatán se disfrace para administrar exclusión. Necesita recuperar el sentido verdaderamente público de sus instituciones, donde la eficiencia administrativa sea una herramienta para la equidad y no un simple cuadro de Excel que deja por fuera a los más vulnerables. Gracias, Duván. Invitamos a todos a revisar las referencias de Pardo Calderón y Monedero en la descripción para profundizar estos temas. Curioso, Duván, porque para Max Weber la burocracia no era un monstruo de trámites que conocemos hoy, sino que debiera ser el modelo más racional, predecible y justo posible. Su idea central era eliminar el capricho de los gobernantes, por eso propuso reglas escritas, una jerarquía clara y sobre todo la profesionalización en teoría. Esto garantizaba que quien te atendiera en una oficina pública supiera lo que hace, por mérito propio o mérito técnico y no por ser amigo de alguien. La realidad es que en Colombia la Constitución de 1991 intentó blindar esto mediante la carrera administrativa y principios como la moralidad y la transparencia, buscando que el servidor público se dé a la ley y no a un caudillo o a un partido político. Por eso tenemos que la Constitución de 1991 no fue solo un cambio de leyes, ni un borrón y cuenta nueva para la identidad de Colombia. Pasamos de un Estado centralista a uno que intentaba abrazar su propia diversidad. Aquí tenemos varios aspectos donde el Estado social de derecho y la tutela, sin duda alguna, fue uno de los cambios más tangibles del ciudadano a pie. Tenemos la dignidad humana, que esto dejó de ser un ente de solo órdenes para convertirse en teoría en un gigante del bienestar mínimo de los ciudadanos. El reconocimiento de la diversidad, como el pluralismo, la multiculturalidad, la libertad de cultos, fortalecimiento de la democracia participativa. Pasamos a tener el plebiscito, el referendo, la consulta popular y el cabildo abierto. Asimismo se buscó la descentralización y la creación de instituciones de pesos y contrapesos para evitar que el poder se concentrara en una sola figura y se crearan entidades claves que hoy son pilares de la constitucionalidad, como la apertura hacia la paz. Tenemos la justicia transicional y los derechos a las víctimas. Todo esto enmarcado para el bien de la comunidad. Por último, es fundamental no ver la burocracia como un ente aislado, sino como una pieza de ingeniería que hoy enfrenta una tensión estructural. Como bien lo plantea Pardo Calderón, el Estado moderno en países como Colombia se encuentra atrapado en una contradicción. Por un lado, se le exige mantener la racionalidad técnica y legal de la que hablaba Weber para garantizar la soberanía y el orden, pero por otro lado, el orden mundial liberal lo presiona para que se comporte como un mercado, desmantelando su propia rigidez institucional en favor de una supuesta eficiencia que a menudo termina debilitando la capacidad del Estado para responder a las necesidades reales de su población. No es solo un problema de trámites, es una disputa por la naturaleza misma del aparato administrativo. Además, según Monedero, el Leviatán, el Estado, no ha desaparecido, sino que se ha disfrazado para servir a las lógicas del capital. En Colombia, esto significa que los principios de 1991, como la eficiencia y la transparencia, terminan siendo reinterpretados bajo una lógica de mercado. Ya no se busca un Estado que garantice derechos por su valor intrínseco, sino un Estado que gestione la crisis y castigue a los sectores más vulnerables bajo un barniz de tecnocracia. La burocracia entonces deja de ser ese motor de racionalidad que soñaba Weber para convertirse en una herramienta de administración de la exclusión social. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Les recuerdo que les habló Duván Castillo y en nombre de todos mis compañeros les agradezco profundamente que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.